cosas como son al constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica y columnista de la revista Caretas. Naturalmente queremos preguntarle en torno al debate que hay sobre la cuestión de confianza en el contexto político de la inminente censura o votos sobre la censura al ministro Maraví, que fue interpelado la semana pasada y según dirigentes y voceros de las bancadas, de múltiples bancadas, no satisfizo a la mayor parte de los representantes. Pero queremos saber si las modificaciones que han sido hechas, que han sido propuestas a la cuestión de confianza le corresponden a nuestro marco constitucional, puesto que a su vez el primer ministro Guido Bellido ha hecho blandir la amenaza de una cuestión de confianza para defender al ministro Maraví. ¿Cuál es su opinión sobre este punto, doctor Cairo? Buenas noches, don Fernando. Esas modificaciones no son constitucionales. La Constitución no establece ningún límite material a las solicitudes que pueden ser objeto de cuestión de confianza. Entonces, tranquilamente, con la Constitución vigente, el primer ministro puede puede pedir al Congreso que no censuren al ministro Maraví o a cualquier otro ministro que estuviera en la etapa final del procedimiento de censura y hacer cuestión de confianza en respaldo de esa solicitud. Eso lo puede hacer. La ley el proyecto de ley aprobado no se lo permite, pero ese proyecto de ley todavía no entró en vigencia. Puede no entrar porque si es que es observado y si es que no es ratificado por el Congreso en una segunda votación con más de la mitad del número legal de congresistas. Ahora, parece obvio que si es que tuviera que ser aprobado en el Congreso por insistencia, tienen más de la mitad. Hay pocas dudas de eso. Es posible que el texto, aun si fuese observado por el presidente de la República, sea aprobado por insistencia en el Congreso. Sí, pero también es posible lo siguiente. Cuando el texto esté por ser aprobado en segunda votación, el primer ministro puede plantear una solicitud, que es la siguiente: pido que no se apruebe por insistencia y hago cuestión de confianza de este pedido. El Congreso será libre de aprobar o no aprobar. Sería una segunda cuestión de confianza. No la primera todavía, porque recuerde que todavía la de Maraví no se ha planteado, pues. Están esperando que se apruebe esta ley y que entre en vigencia. Pero en ese momento, Bellido puede decir: pido que no se apruebe y hago cuestión de confianza. El Congreso es libre de aprobar o no aprobar. Pero si aprueba, negando la solicitud, entonces está rechazando la cuestión de confianza y se cae todo el gabinete de Bellido y todos sus ministros. De acuerdo. Ahora, dice usted que la modificación no es constitucional. ¿Por qué no lo es? ¿Cuál es el argumento para sostener que esta modificación de la cuestión de confianza no es constitucional? ¿Y cuál es el procedimiento para que esto sea dirimido eventualmente por el Tribunal Constitucional? Sí, el fundamento es que la Constitución no coloca ningún límite, en primer lugar, y en segundo lugar que el Tribunal Constitucional en 2 sentencias ya ha dicho que la Constitución no coloca ningún límite, que se puede plantear la cuestión de confianza en respaldo de cualquier solicitud. Entonces, esta ley está contraviniendo la interpretación que ha hecho el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete por naturaleza y además porque así lo dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es una ley hecha por el Congreso. Es decir, el Congreso se estaría desmintiendo a sí mismo si dice que el tribunal no es el máximo intérprete. Ahora, la señora Patricia Juárez, que preside la Comisión de Constitución del Congreso, nos ha dicho hace unos instantes, no sé si la ha escuchado usted, que es facultad del Congreso interpretar la Constitución. Y eso es lo que han hecho al también, ahora nos ha hecho saber, exigir que la cuestión de confianza sea presentada junto a un acta que confirme que esta cuestión goza con la aprobación del Consejo de Ministros y que no es una iniciativa aislada del primer ministro. Si todos pueden interpretar la Constitución, usted, yo, el Congreso, el presidente, pero hacer una ley interpretativa no es interpretar la Constitución, es obligar a interpretar de una manera a todos los peruanos, es hacer una interpretación vinculante, y el único que puede hacer una interpretación vinculante es el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete.
porque si todos pudieran hacerlo, entonces sería un caos. Y la naturaleza de un tribunal constitucional es la de ser el máximo intérprete, o sea, el único que obliga con su interpretación. El resto puede interpretar, pero el tribunal va a calificar esas interpretaciones, y eso ya lo ha hecho. Bueno, entonces estamos claros en que su opinión técnica es que el gobierno puede hacer cuestión de confianza respecto a la permanencia del ministro de Trabajo. Como lo hizo el primer ministro Zavala respecto a la permanencia de la ministra Marilu Martens. Pero cuando yo pregunté eso hace un instante justamente a la señora Juárez, repito, presidenta de la Comisión de Constitución, nos dijo que ahí sí estaba en juego una política pública, la política de educación, mientras que eso es lo que se le cuestionaba. Mientras que en este caso, nos ha hecho saber, las 7 preguntas del pliego interpelatorio no tienen nada que ver con la política de trabajo, sino tienen que ver con la trayectoria y con el eventual prontuario del señor Maraví. Pero la interpelación no está vinculada, no es inescindible de la censura. El Congreso puede censurar por cualquier motivo. Y cuando pide la cuestión cuando plantea la cuestión de confianza y pide que no se censure a un ministro, el premier puede decir, lo hago porque es imprescindible su permanencia para la política general del gobierno en materia educativa, como lo dijo el ministro Zavala, y esta vez el premier puede decir que es imprescindible en materia laboral. Es decir, lo que invoque para la cuestión de confianza es simplemente el entorno del pedido esencial, que es que permanezca el ministro, que no se le censure. De acuerdo. Entonces hay una colisión de puntos de vista entre el que nos está explicando usted y el que la Comisión de Constitución ha adoptado hoy y también el 17 del mes pasado, cuando elaboró una ley que envió al presidente de la República para su promulgación. ¿Cómo se dirime este conflicto? Es decir, ¿quién puede presentar el reclamo o el tema ante el Tribunal Constitucional y en qué plazo se puede ver esto? Sí, creo que en la medida en que si el Congreso no admite a trámite la cuestión de confianza, el Poder Ejecutivo podrá plantear un proceso competencial contra el Congreso. Y cuando el Tribunal sentencie estableciendo que sí era procedente la cuestión de confianza, todo lo hecho va a nulificarse. Pero, ¿cuánto tiempo puede tomar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión de confianza y el conflicto competencial que se le someta? Es algo que en realidad demora 1 o 2 meses y sería lamentable que por esta disputa que existe entre gobierno y Congreso, el país se coloque en una incertidumbre como esa. 1 o 2 meses, dice usted. ¿Y qué pasa entre tanto? ¿Qué pasa entre tanto con el ministro? ¿Qué pasa entre tanto con el eventual voto de su censura? Entre tanto va a haber un problema de acatamiento voluntario. Lo peor sería que haya reticencia de cumplir la censura y permanencia de facto, y el Congreso que esgrime que esto es un golpe. Entonces, por esta confrontación a eso conduce, lamentablemente. ¿Cómo puede hacer para evitarse la confrontación? Porque, por otra parte, parece comprensible que hayan personas que consideran que el señor Maraví carece de la idoneidad y de las credenciales democráticas para ser ministro de Estado. Bueno, una forma muy sencilla sería que el Congreso, a pesar de la cuestión de confianza, lo censure. De acuerdo. Queda censurado. Y el Congreso plantee la cuestión competencial, el proceso competencial. Entonces, ya una vez que lo censuró, se verá el tema de la cuestión de confianza para ver si se computa como una cuestión de confianza primera para efecto de la disolución. Pero en ese caso, antes de que el Tribunal Constitucional tome una decisión, queda censurado. Sí, eso sí, porque eso no está en discusión. La facultad de censurar no está en discusión. No está. Lo que está en discusión es que si el gobierno puede evitarlo recurriendo al arma de la cuestión de confianza. No evitarlo, sino provocar el cese del gabinete entero con la cuestión de confianza. Porque el Congreso puede censurar de todas maneras, solo que si no admite a trámite la cuestión de confianza, la censura no ocasiona ningún efecto más que la pérdida del cargo de Maraví. Pero si admite la cuestión de confianza,
La censura provoca además el rechazo de la cuestión de confianza y el retiro de todo el gabinete. ¿La censura sería una negativa fáctica de la confianza? Lógicamente, porque es el pedido que haría con el respaldo de la cuestión de confianza. Siempre una cuestión de confianza respalda una solicitud. Negada la solicitud, automáticamente está negada la cuestión de confianza. Pero tiene que formularse por escrito y de manera formal, no solo fáctica. No damos la confianza al gabinete que la ha sometido por esta razón que ha sido objeto de una censura. El Tribunal Constitucional ya dijo que no es necesario. Es decir, basta con la negativa de lo pedido por el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, estamos, digamos, consolidando la doctrina de las negativas fácticas de la confianza. Eso ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo ha consolidado en la sentencia que validó la disolución del Congreso. Además, hecha el 30 de septiembre pasado, de 2019. Además de la polémica respecto de la ley sobre la que el presidente de la República debe pronunciarse a más tardar el jueves, hoy se ha aprobado un dictamen, como hemos dicho, en el que se introduce como exigencia para la cuestión de confianza que el primer ministro aporte un acta del Consejo de Ministros validando esa solicitud de la cuestión de confianza. ¿Eso a usted le parece que es técnicamente legítimo? Inconstitucional. Solamente se puede hacer con una reforma de la Constitución. La Constitución como está no exige eso y el Tribunal Constitucional ya lo dijo. Ya, pero lo que nos ha explicado la señora Juárez es que es una ley de desarrollo constitucional que el Congreso está facultado a hacer. ¿Es correcto esto? El Congreso no está facultado por leyes de desarrollo constitucional ni a cambiar la Constitución ni a contradecir la interpretación del Tribunal Constitucional. Ya, no está contradiciendo la Constitución ella misma, sino nos dice la interpretación que ha hecho de este tema el Tribunal Constitucional, que ha decidido que la cuestión de confianza, según usted nos dice, puede ser aplicada sobre cualquier tema y no solo sobre política general. Exactamente. De acuerdo. Bueno, estamos ante un problema institucional que puede ser grave y que nos recuerda lo que hemos vivido en el quinquenio pasado. ¿Cómo evitarlo, doctor Cairo? Bueno, ojalá que no ocurra eso. Yo creo que el Congreso, si es que tiene la intención de censurar al ministro Amarey, debe hacerlo, con cuestión de confianza o no, porque en realidad el rechazo de la cuestión de confianza en este momento no provoca la disolución. Después de eso tendrá tiempo para plantear un proceso competencial ante el TC, pero en este momento no es lo oportuno. El proceso competencial, hemos visto en tiempos pasados, toma su tiempo. ¿Cabe también otro recurso más rápido que ir al fondo? No, es el único que existe. Porque es el único que existe. La última vez que se planteó en un proceso competencial hubo también un recurso rápido, sin ir al fondo. Esta vez no Exactamente. Esta vez no hay eso, no hay ese recurso posible. No. Una medida cautelar para este caso sería improcedente, creo, porque es bien difícil funcionar con provisionalidades en un tema como este. Bueno, estamos entonces ante un riesgo de colisión de poderes grave que podría llevar a un encadenamiento que lleve también a la vacancia presidencial. Y desde ya hay algunos colegas suyos que sostienen que en caso de vacancia presidencial se debe convocar a elecciones presidenciales y no parlamentarias, porque la Constitución dice que si es que el presidente fuese reemplazado por el presidente del Congreso, él tiene que convocar a elecciones, pero no dice elecciones generales. ¿Cómo interpreta eso usted? No, sobre eso creo que hay claridad. Los periodos parlamentario y presidencial son simultáneos. Si se hiciera como usted dice, dejarían de ser simultáneos. No es como desde yo aquí digo, hasta... No es como yo digo, lo que dicen los intérpretes. He escuchado de algún constitucionalista y que sostiene eso, que la Constitución no habla de elecciones generales, sino de elecciones. Exactamente. Son elecciones presidenciales y parlamentarias. Ya. No solo presidenciales. ¿Cuál es el fundamento para sostener que ahí donde la Constitución dice elecciones, convoca el presidente del Congreso a elecciones automáticamente? El fundamento es que, los periodos parlamentarios y presidencial siempre deben ser simultáneos. ¿Está definido así dónde?
en la Constitución. Que tienen periodos simultáneos, tanto el Parlamento Exactamente. como... ¿Usted recuerda el artículo donde se define eso? No, pero hay diversas normas que hablan de la simultaneidad de los cambios. No hay una norma precisa, hay distintas normas que funcionan en torno a esta simultaneidad. Bueno, en todo caso estamos ante un problema grave ahí, porque ya veo que hay algunos constitucionalistas que están proponiendo eso en caso de que hubiese una vacancia. Naturalmente estamos adelantándonos, ¿no? Todo esto esperemos que pueda ser resuelto de una manera menos conflictiva, pero la posibilidad se plantea y eso significaría que habría elecciones presidenciales y que podría ganar a alguien que no tenga bancada parlamentaria. Sí, aunque yo creo que la vacancia no es lo que corresponde. En todo caso, lo que correspondería sería un juicio político por infracción de la Constitución, que es la única manera válida de destituir al presidente. De acuerdo. Tomamos nota entonces de sus opiniones como constitucionalistas y veremos si es que hay un debate sobre eso que permita tener claridad y que no estemos siempre interpretando las cosas de maneras contrapuestas, desorientando a la opinión pública. Muchas gracias por su contribución. Muchas gracias. A dar claridad a estos temas que son un poco complejos. Doctor Omar Cairo, que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual conversaremos sobre temas agrarios en relación al lanzamiento hecho el domingo de la llamada segunda reforma agraria.